Pronto viene Cristo, cerca el día está, su llegada se aproxima ya. Siempre aguardando. Manos de pie todos, hermanos. En él, para que nos llene con poder. Gloria, gloria, Cristo viene ya. Gloria, gloria, vamos a reinar. Con glorioso cuerpo junto al Salvador, llenos de alabanza y loor. Pronto viene Cristo, pronto se verá, en la noche el alma deslumbrar. No debe arrastrarnos este mundo atroz, si del mal queremos escapar. Gloria, gloria, Cristo viene ya. Gloria, gloria, vamos a reinar. Con glorioso cuerpo junto al Salvador, lleno de alabanza, Señor. Pronto viene Cristo a galardonar y a sus siervos a recompensar. Él así desear del mundo su placer, ama al Señor, mantente bien. Gloria, gloria, Cristo viene ya. Gloria, gloria, vamos a reinar. Con glorioso cuerpo junto al Salvador, llenos de alabanza y loor. Pronto viene Cristo, viene a reinar. Satanás y el mundo pasará. Vence al enemigo, lucha contra el mal, para en su trono gobernar. Gloria, gloria, Cristo viene ya. Gloria, gloria, vamos a reinar. Con glorioso cuerpo junto al Salvador, lleno de alabanza. Hermanas, la 1. Dos. Gloria, gloria, Cristo viene ya. Gloria, gloria, vamos a reinar. Con glorioso cuerpo junto al Salvador, lleno de alabanza y loor. Hermanos, la 2. Pronto viene Cristo, pronto se verá, en la noche el alma deslumbrar. No debe arrastrarnos este mundo atroz, si del mal queremos escapar. Gloria, gloria, Cristo viene ya. Gloria, gloria, vamos a reinar. Con glorioso cuerpo junto al Salvador, llenos de alabanza y loor. Hermanas, la 3. Pronto viene a galardonar, amén. Oh, a sus siervos a recompensar. Él así desear del mundo su placer. ¡Ama al Señor! Ama al Señor, mantente fiel. Gloria. Gloria, gloria, Cristo viene ya. Gloria, gloria, vamos a reinar. Con glorioso cuerpo junto al Salvador, llenos de alabanza y loor. Hermanos, 4. Pronto viene Cristo, viene a reinar. Satanás y el mundo pararán. Vence al enemigo, lucha contra el mal, para en su trono gobernar.
al Salvador, llenos de alabanza y loor. Todos, la 4. Pronto viene Cristo, viene a reinar, Satanás y el mundo pasará. Vence al enemigo, lucha contra el mal, para en su trono gobernar. Gloria, gloria, Cristo viene ya, gloria, gloria, vamos a reinar, con glorioso cuerpo junto al Salvador, llenos de alabanza y loor. Gloria, gloria, Cristo viene ya, gloria, gloria, que vamos a reinar, con glorioso cuerpo junto al Salvador, llenos de alabanza y loor. Aleluya. Amén. Amén. Hermanos, oremos por este tiempo. Amén. Señor, te amamos. Amamos tu venida. Señor, oramos por nosotros mismos, Señor. Crece en nosotros hasta la madurez. Oh, Señor, danos apetito por tu palabra. Oh, que busquemos tu palabra como el lucero de la mañana. Hasta que tú nazcas en nuestro corazón, Señor. Podamos verte, Señor. Señor, te amamos. Te damos este mensaje, Señor. Nos abrimos a ti, Señor. Háblanos, Señor. Unge tu palabra. Señor, anhelamos tu manifestación. Oh, hasta en este momento queremos tenerte aquí con nosotros. Tener tu hablar, tener tu presencia, tener tu espíritu, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Hermanos, llegamos al mensaje número 4, que es la cuarta manera de cómo prepararnos para la venida del Señor. Yo creo que todos tenemos un sentir de que el Señor ha estado con nosotros todo este fin de semana. El Señor nos ha hablado y nuestra expectativa es de que Él siga hablando y que se siga inscribiendo en nosotros para que haya un cambio en nuestro ser. Yo fui bien tocado con las palabras de nuestro hermano Luis al principio, de su deseo de que esta no sea una conferencia más, que oímos, pasa, y cuál es la siguiente. El Señor nos está hablando de una manera muy enfocada. Él quiere venir, pero al mismo tiempo, Él quiere que nosotros estemos preparados. Entonces, esta conferencia totalmente es enfocada en este asunto de prepararnos para la venida del Señor. Él dijo, vengo pronto. Vengo pronto. Vengo pronto. Pero como dice Pedro, dice que algunos cuentan que el Señor se está tardando. Pero en realidad, Él está siendo longánimo para con nosotros. Está teniendo mucha paciencia. Y no quiere que ninguno se pierda. Y en realidad para el Señor solamente han sido casi 2 días. ¿Sí o no? Yo vengo pronto, y casi 2 días. Casi 2 días. Pero para nosotros han sido 2000 años casi. Entonces, si el Señor dijo que Él viene pronto, Él viene pronto. Y Él desea que estemos preparados. Mensaje número 4, el título es prepararnos para la venida del Señor al ser un esclavo fiel y prudente. Entonces, como de antemano, yo quería darles un trasfondo del capítulo 24 de Mateo.
En el capítulo 24 de Mateo, el Señor llega al recinto donde están los edificios del templo y los discípulos quieren mostrarle la grandeza de los edificios, etcétera, etcétera. Y Él les dice, en verdad os digo que piedra sobre piedra no quedará. Y después ellos vienen al Señor y le dicen que les diga a ellos cuál es la señal de su venida, cuál es la señal de esos tiempos. Y el Señor toma el capítulo 24 y el capítulo 25 para contestar esa pregunta. ¿Ok? Perdón. Quiero leerles en Mateo 24. Dice, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado diciendo, dinos cuándo se acercan estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de la consumación del siglo. El Señor cuida de esta pregunta, respondiéndola en lo que concierne a las tres clases de personas que existen en la tierra. Los judíos, la iglesia y los gentiles. Y esta porción en la cual nos estamos enfocando hoy es específicamente para la iglesia. ¿Quiénes somos, hermanos? La iglesia. La palabra que vamos a ver hoy es específicamente para nosotros. Específicamente, ¿para qué? Para cuando el Señor venga. ¿Ok? Entonces, me gustaría, si usted tiene su Biblia, podemos leer Mateo 24, empezando con el versículo 32. Si usted tiene la versión Recobro, en el versículo 32 dice, un subtítulo ahí dice, con respecto a la iglesia. Entonces leo, mas de la higuera, entonces el Señor aquí está abriendo ese asunto, pero concerniente a la iglesia. Entonces, le está hablando a la iglesia y está diciendo a la iglesia, mas de la higuera aprended la parábola. En otras palabras, está diciendo, pónganle cuidado a Israel, que es la higuera. ¿Okay? Mas de la higuera aprended la palabra. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Porque como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta de que venía el juicio hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el dueño de casa supiese en qué vigilia el ladrón habría de venir, velaría y no permitiría que penetrasen en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces aquí llegamos al versículo 45. Y este mensaje específicamente se enfoca en de este versículo 45 al 51. En este mensaje solamente hay dos números romanos. El primer número romano se enfoca en el versículo 45 al 47. El segundo número romano se enfoca en el 48 al 51. ¿Quién es, pues, el esclavo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su debido tiempo? Bienaventurado aquel esclavo, el cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel esclavo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos,
y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel esclavo un día en que no espera y a la hora que no sabe. Y le separará y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Ok. En estos primeros versículos del 45 al 47, vemos tres asuntos importantes. El primero es la comisión del Señor. El Señor pone a sus esclavos sobre su casa. Esa es su comisión. La segunda es lo que el Señor requiere del esclavo. Él requiere que dé alimento a su casa a su debido tiempo. Y también vemos el asunto de recompensa. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, si es fiel. Entonces, aquí vemos en realidad la economía de Dios. Dios tiene una economía. Y para aquellos que son nuevos entre nosotros, la palabra economía se encuentra en el Nuevo Testamento por lo menos 5 o 6 veces. Encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 9. También está en Efesios capítulo 3, versículo 10. Y específicamente también está en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4, donde Pablo le dice a Timoteo, cuando le está encargando el cuidado de la iglesia en Éfeso, dice, ni presten atención a mitos y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que a la economía de Dios que se funda en la fe. Y este vocábulo, economía, se compone de 2 palabras en el griego. La primera es oikos, que quiere decir casa. Economía, oikos, casa, y nomía quiere decir ley o administración. Dios tiene una casa, pero para que su casa funcione, Él necesita un arreglo en su casa, una gerencia en su casa. Y para que las cosas se lleven a cabo en su casa, Él necesita de personas que colaboren con Él para llevar a cabo lo que Él desea, que es la impartición de Dios mismo para que Él obtenga una expresión. Esta es la economía de Dios. Entonces, en el capítulo 25, no se distraigan. En el capítulo 25 habla acerca de las vírgenes. Pero también el capítulo 25 habla acerca de esclavos que recibieron talentos. Concerniente al asunto de vida, nosotros somos vírgenes. Estamos velando, estamos anhelando la venida del Señor. Y en lo que concierne a la obra, a lo que el Señor quiere hacer, nosotros somos ¿qué? Esclavos. Nosotros fuimos comprados con sangre. No nos pertenecemos a nosotros mismos. La palabra nos dice que debemos darnos cuenta que el Señor, Él murió y resucitó para que aquellos que viven ahora no vivan para ellos mismos, sino para Él, quien resucitó y murió por ellos, murió y resucitó por ellos. Entonces, hermanos, por nuestra parte, un esclavo es una persona que no tiene ningún derecho. Un esclavo es una persona que solamente hace lo que el amo le dice. ¡Wow! ¿A usted le gusta ser esclavo? A nadie le gusta ser esclavo, yo creo. Pero este es uno de los estatus que tenemos delante del Señor. Hemos sido comprados. No nos pertenecemos. Le pertenecemos al Señor. Y debemos hacer todo lo que el Señor quiere. Mas, sin embargo, nosotros tenemos libre albedrío. Vivimos en la era de la gracia. El Señor no, por un lado, Él no está como en el negocio de reprendernos y de castigarnos todo el tiempo. No. Él es muy magnánimo.
Y Él en su vida y en su lidiar con nosotros es muy amplio. Mas sin embargo, Él desea que haya un grupo que sea fiel para con Él y prudente para con su casa. Señor, hazme un esclavo fiel y prudente. Esa sea nuestro deseo, nuestra oración. Hazme un esclavo fiel y prudente. Ok, entonces en el punto A dice, la economía de Dios en fe es su economía doméstica, su administración doméstica, el cual consiste en que Él mismo en Cristo se imparte dentro de su pueblo escogido a fin de obtener una casa para su expresión, asimismo la cual es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces el resultado de la impartición divina es la expresión de Cristo, ¿en dónde? En su iglesia, que es su cuerpo. Como miembros del cuerpo de Cristo, somos aquellos que nos beneficiamos de la impartición divina. Pero entre nosotros debe haber aquellos que imparten lo que Dios es a nosotros. Y en nosotros debe haber ese deseo, Señor, yo quiero ser tal persona. Y la Biblia llama a tal persona un mayordomo. ¿Ok? Voy a escribir esa palabra, mayordomo. Esta palabra en el griego también es oikonomon, creo que es. ¿Sí ve? Dios tiene una economía y Él necesita economos. ¿Qué somos nosotros? Economos, mayordomos en la casa de Dios. Ok. Sigamos. El esclavo fiel y prudente es que un mayordomo en la casa de Dios. ¿Qué es? Un administrador doméstico que imparte a Cristo como alimento a sus creyentes. Aquí en el versículo 45, el Señor pregunta, ¿quién es el esclavo fiel y prudente? Y me gustaría, antes de continuar, darles la definición de qué es ser fiel y qué es ser prudente. El ser fiel es ser firme y constante en nuestros afectos, ideas, obligaciones, y cumplimos con nuestros compromisos hacia algo o hacia alguien. Eso es ser fiel. Entonces, cuando las personas se casan, uno de los votos que se hacen mutuamente es ¿de qué? De fidelidad. Te voy a ser fiel. ¿Qué quiere decir? Que voy a ser constante en mi afecto por ti. Voy a cuidar de tu persona. Cumple con sus compromisos hacia alguien en este ejemplo, hacia su esposo o esposo, o hacia algo. En este caso con nosotros, para con Dios y para con su economía. Ok, prudente. Prudente, que piensa, eso me gustó mucho esta definición. Prudente, que piensa acerca de los arreglos posibles que conlleven ciertos acontecimientos o actividades y adecua o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. En otras palabras, es una persona que toma cuidado de lo que él hace, que toma cuidado del resultado de lo que él hace o no hace. Señor, hazme un esclavo fiel y prudente. Ok, entonces, el esclavo fiel y prudente es un mayordomo en la casa de Dios, un administrador doméstico que imparte a Cristo como alimento a sus creyentes. En primera de Corintios 9:11 dice, por lo cual si lo hago por mi propia voluntad, recompensa tengo. Pero si por fuerza, una mayordomía me ha sido encomendada.
Esto se habla acerca de la comisión que se le dio a Pablo, ¿de qué? De predicar el evangelio. Pero él dice, si lo hago, dice, por lo cual si lo hago por mi propia voluntad, recompensa tengo. Pero si por fuerza una mayordomía me ha sido dada. Entonces, por el hecho de que a él se le había dado esta mayordomía, Pablo se sentía, se dice compelido, se dice compelido ¿a qué? A predicar el evangelio. No era si él quisiera o no, es que tenía esta comisión de parte de Dios. Entonces, donde él fuera, eso es lo que él traía. ¿Qué? Para dejarnos ver las inescrutables riquezas de Cristo. Y él mismo, en Efesios capítulo 3, versículo 8, dice que él es el menos de los apóstoles, y a él se le dio esta gracia de anunciar a Cristo. Y no solamente a Cristo, sino de dar a conocer la economía de Dios que había sido escondida, que era un misterio. Esto fue lo que se le encomendó a Pablo. Entonces Pablo fue muy fiel en su comisión. Donde quiera que él fue, predicó el evangelio y abrió este asunto de la economía de Dios. Hermanos, y nosotros somos los beneficiarios de la luz que el Señor ha traído en este último siglo a través de nuestros hermanos. ¿Para qué? Para dejarnos ver de nuevo la economía de Dios. ¿Quién entre los cristianos habla de la economía de Dios? Muy pocos. Hasta ahora están hablando aquí y allá. ¿Por qué? Porque están leyendo el ministerio. Aleluya, que se lea, que se esparza. Ese es el corazón de nuestro hermano. Entonces, Pablo tenía este deseo y esta comisión. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. 1. Se muestra fidelidad para con el Señor, mientras que se ejerce prudencia para con los creyentes. Okay, entonces, ahora consideremos, si somos fieles para con el Señor, quiere decir que somos firmes y constantes en nuestro afecto por Él y lo que Él nos ha dicho, lo que Él nos ha encomendado. Si somos prudentes para con los hermanos, para con nuestros consiervos, es que cuidamos de ser aquellos que estamos listos a todo tiempo para dar de comer cuando es necesario. Okay, entonces, yo creo que todos nosotros tenemos algún arreglo de casa donde vivimos, ya sea con nuestra esposa, con nuestra familia, puede ser que esté viviendo con un compañero de apartamento, mas sin embargo, para que se lleven a cabo las cosas en su hogar, tiene que haber un arreglo. ¿A qué horas vamos a desayunar? Por ejemplo, anoche, cuando estaba en la casa del hermano Alfredo, estábamos hablando acerca de qué íbamos a hacer hoy por la mañana. Entonces, una de las preguntas fue, ¿a qué horas va a ser el desayuno? ¿Y eso qué implica? Que tiene que haber un arreglo para alguien preparar el desayuno, etcétera, etcétera, para que esté listo a la hora que dijimos que era 7:45. Eso implica un arreglo doméstico. ¿Para qué? Para la impartición de las riquezas de la casa del hermano Alfredo, para dentro de mí. Es lo mismo en la casa del Señor. El Señor quiere impartirse a sí mismo. Y Él tiene un arreglo. Y Él necesita mayordomos que sean fieles y prudentes. Amén. Ok. Ok. Como aquellos que hemos recibido esta comisión del Señor, nosotros estamos rodeados todo el tiempo de personas, ya sean incrédulos, ya sean hermanos en la iglesia, ya sea las personas que están alrededor, todas son personas que necesitan alimento al tiempo adecuado. Los pecadores a nuestro alrededor necesitan alimento. ¿Por qué están pecando? Porque están sedientos y hambrientos.
¿Qué necesitan? Necesitan que alguien les dé alimento. ¿A qué? Al tiempo apropiado. ¿Cuál es el tiempo apropiado? Depende de qué clase de relación tengamos con una persona. Si es una persona que no vamos a ver mucho tiempo o que no la vamos a ver nunca, el momento en que yo me encuentro con ella, ese es el momento de predicar el evangelio. Pero si tengo una relación con esta persona, ya sea mi compañero o compañera de trabajo, o mi colega, o una compañera en la universidad o compañero en la universidad, tengo una relación que va a durar, se va a expandir tal vez 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, como yo soy un esclavo fiel y prudente, yo empiezo a orar por mis amigos, por mis compañeros de laboratorio, por mis compañeros de la clase de cálculo, por mis compañeros en la oficina. ¿Por qué? Porque el Señor me puso ahí como su esclavo. ¿Para qué? Para que yo les dé comida al momento adecuado. ¿Se había pensado alguna vez acerca de eso? De que estamos rodeados de personas que están hambrientas y enfermas y necesitan la palabra del Señor. El Señor nos puso donde nos puso, ¿para qué? Para que les demos alimento. Y si estamos en la iglesia tenemos ¿qué? En la iglesia tenemos reuniones. ¿Cuándo es la reunión de oración aquí? El martes tenemos la reunión de oración. Hermanos, ustedes vienen a la reunión de oración. Ustedes han recibido la comisión de orar. ¿Saben cuál es la comisión de la iglesia? Orar para traer el reino de Dios a la tierra. Entonces, para ese día, si yo soy un esclavo fiel y prudente, yo estoy preparado. Señor, ¿qué quieres orar esta noche? Señor, ¿qué quieres orar esta noche? Para que cuando llegue la reunión, si vengo a la reunión, no esté ahí como un ladrillo. Algunas veces me siento en la reunión de oración y están hermanos y no dicen nada. Es que, hermanos, estás vivo. ¿Para qué viniste? Hermanos, cuando vengamos a la reunión de oración, tenemos que ser violentos para con nuestro yo y entrar en el Espíritu, para ser uno con el Espíritu y orar lo que el Espíritu está orando. Es muy fácil mantenerse y ser, ¿cómo se dice? Estar ahí pasivamente. Y cuando uno está pasivo allí en la reunión de oración, es muy fácil entrar en nuestra mente. Y lo primero que empieza a hacer es a criticar a los hermanos. O no sé qué empiece a hacer. O también he visto esto. Viene a la reunión de oración, estamos orando y esta persona está navegando. Esta no es la reunión de navegación, es la reunión de oración. ¿Por qué me refiero a la reunión de oración? Porque tal vez es la reunión menos concurrida de la iglesia, pero es la segunda reunión más importante de la iglesia. ¿Quién va a orar en Colombia por esta palabra que se está liberando para que Colombia esté preparado cuando el Señor venga? 2 o 3 hermanos que siempre vienen. ¿O se van a levantar ustedes para ser uno con el Señor en la oración que el Señor quiere que sea liberada? Para que crezcamos en vida. Para que seamos fieles y prudentes. Para que dejemos de amar al mundo. Oh, Señor Jesús. ¿Qué más reuniones hay? Tenemos la reunión. Ustedes tienen reunión de servicio, tal vez el sábado, no sé. O nos reunimos el domingo, ¿para qué? Para tener la mesa del Señor y pues poder profetizar. Hermanos, si somos fieles y prudentes, tenemos que darnos cuenta. Esos son momentos en los cuales el Señor quiere que le demos alimento a su casa. Eso lo vamos a tocar aquí. Oh, Señor Jesús. Por un lado,
muchas veces vivimos abrumados por el trabajo y tal vez tengamos una semana muy fuerte y llegamos a la mesa del Señor y llegamos como arrastrándonos. ¡Aleluya! ¡Llegaste a la mesa! Pero ese no debe ser nuestro modus operandum, ¿me entiende? Esto no debe ser todo el tiempo. Sí, de vez en cuando tenemos esa clase de vida, de semana tal vez, pero porque somos esclavos fieles y prudentes, hermanos. Hemos estado, ¿qué? Laborando en la palabra. Hemos estado abriendo nuestro ser al Señor para que crezca en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos una palabra adecuada. ¿Para qué? Para aquellos que están en la iglesia. Entonces, ser fiel y prudente y dar comida, no solamente se restringe a la iglesia y a su casa, sino también a quienes, a toda la tierra. Toda la tierra está llena de enfermos. Y la iglesia, por un lado, podemos considerarla como un hospital también. ¿Quién les va a dar lo necesario para que sean sanos? Al mundo y a los hermanos en la iglesia. Una vez yo estoy enfermo, pero hay suplir en el cuerpo. Una vez usted está enfermo y hay suplir en el cuerpo para usted. Pero si todos estamos esperando que alguien más nos supla y nosotros no estamos siendo diligentes y prudentes, entonces no va a haber comida en la casa del Señor. Oh Señor Jesús, constitúyenos esclavos fieles y prudentes. Ok. En la manifestación del reino de los cielos pondrá al esclavo fiel sobre todos sus bienes. Esto será una recompensa para el esclavo. Que les dé alimento se refiere a ministrar la palabra de Dios y Cristo como su ministro de vida a los creyentes en la iglesia. Cristo como espíritu vivificante es nuestro alimento, corporificado y hecho real. ¿En dónde? En la palabra. Este mensaje anterior fue muy rico en el hecho de que en la palabra hay vida. Y en la palabra también hay luz. Necesitamos ser aquellos que estamos llenos de la palabra. ¿Para qué? Tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar llenos de la palabra como vida. Porque la palabra, la letra mata. Pero ¿quién da vida? El Espíritu. El Espíritu da vida. La misma palabra puede matarte o la misma palabra puede darte vida. Depende de cómo yo ministro esa palabra. Oh, Señor Jesús. Entonces, para eso necesitamos ser perfeccionados. Para eso son las reuniones de hogar. En las reuniones de hogar aprendemos a qué? Hacemos preguntas y aprendemos mutuamente los unos de los otros. ¿Para qué? Para ser equipados, para tener el alimento adecuado. Cuando alguien me pregunte algo acerca del Señor en la oficina, o cuando me suba en el Uber y esta persona tiene 7 minutos para ser salvo. Oh, Señor Jesús. Muchas veces nosotros solamente queremos ir a hacer la diligencia y no nos damos cuenta que esa persona que está al lado mío, esta persona que está aquí en el bus, está lista para irse al lago de fuego. A mí no me importa, yo solamente tengo que ir a hacer el depósito al banco. No pensamos, esta persona está aquí al lado mío y tengo media hora de aquí hasta que llegue al paradero de bus, voy a tener media hora para hablar con esta persona. Señor, despiértanos. Amén. En Mateo 24:45 dice: ¿quién pues es el esclavo fiel y prudente, al cual puso el Señor sobre su casa para que le dé alimento a su debido tiempo? En Juan 6:57, como me envió el Padre viviente, yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Hermanos, tenemos que comer al Señor para vivir por causa de Él. Si estamos llenos del Señor, ¿qué va a salir de nuestra boca? No sé si ustedes entendieron el ejemplo del hermano, me gustó mucho. Si yo llamara a alguien aquí y dijera: hermano, ven, te pones aquí, y ustedes empiezan a describirlo, entonces nos vamos a dar cuenta qué hay en el corazón de esta persona.
Fue muy diciente esto. ¿Por qué? Porque es de la plenitud de lo que hay en nuestro corazón, nuestra boca habla. Entonces, si yo vivo ¿en qué? En la mecánica, en el carro, en este modelo, en este otro modelo. Cuando vengo con los hermanos, eso es lo único que hablo. Voy a hablar solamente de eso. Eso no quiere decir que no tengamos una conversación normal entre nosotros, mas sin embargo, ¿qué nos debemos mutuamente? Amor. ¿Y cómo expresamos el amor? Al impartir a Cristo a otros. ¿Y cómo nos respetamos mutuamente? Cuando nos damos Cristo mutuamente. ¿Tú me quieres respetar? Dame a Cristo. Y si yo te estoy dando algo que no es Cristo, por favor, párame. Y dime, hermano, no me, ¿cómo se dice? Desrespete y respetes. No me irrespetes, por favor. Dame a Cristo. Señor Jesús, te amamos. Okay. Al fin de disfrutar al Señor como nuestro alimento espiritual para que podamos alimentar a otros, necesitamos revivir su palabra con toda oración y reflexionar sobre su palabra. Esto es hablar la palabra en voz alta, reflexionando mucho sobre ella. Cuando el hermano Luis dijo, en los últimos años, soy adicto ¿a qué? A orar, leer. Wow, a mí me dieron como celos. Yo quiero ser como el hermano. Quiero orar, leer. Quiero ser adicto a orar, leer. ¿Usted no quiere ser adicto a orar, leer? Hay muchas cosas que nos hacen adictos. Pero debemos encontrar algo en la palabra que nos lleve a ella una y otra vez con deseo de recibir más de ella. ¿Por qué no hacemos el experimento? Empecemos a orar, leer. Señor, por ejemplo, le respondió Simón Pedro y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Señor, háblame hoy. Y nos vamos a vivir nuestra vida. Y en ese día, el Señor usará X, Y o Z razón y nos va a hablar. ¿Por qué? Porque le pedimos que nos hablara. Oh, Señor Jesús. Hermanos, en el Salmo 119, 15, hay una nota de pie que dice, la palabra, el Salmo dice, reflexionaré sobre tus preceptos y consideraré tus caminos. La nota de la palabra reflexionaré, que se traduce como meditaré en otras versiones, dice, la palabra hebrea, que aquí se tradujo reflexionaré, implica adorar, conversar con uno mismo y hablar en voz alta. Adorar, conversar con uno mismo y hablar en voz alta. Reflexionar sobre la palabra es saborearla y disfrutarla por medio de cuidadosa consideración. Orar, conversar con uno mismo y alabar al Señor también forman parte de reflexionar sobre la palabra. Reflexionar sobre la palabra de Dios es disfrutar de ella como su aliento y así ser infundidos de Dios, inhalar a Dios y recibir nutrimiento espiritual. Entonces, el reflexionar va más allá del orar, leer. Y yo diría que va más allá de un periodo de tiempo corto, porque durante el día podemos reflexionar. Hermanos, nosotros debemos ser vacas. Vacas son animales limpios. Las vacas tienen la pezuña y tienen 4 estómagos. Y entonces ellos van y comen y después se echan y empiezan a rumiar. Eso es la función. Eso es lo que debemos hacer nosotros como cristianos, como personas limpias,
Que comemos la palabra y la consideramos y la reconsideramos una y otra vez. En nuestra vida diaria debemos tener esa clase de hábito, de considerar. En la mañana tal vez solo tengamos 5 minutos, 10 minutos con el Señor, pero el Señor nos puede dar una palabra. Y si se nos la da y la escribimos, acuérdense, ustedes pueden tener un tiempo de descanso en el trabajo. Y algunas veces todos tenemos que ir al baño, ¿sí o no? Yo hacía esto. Cuando estaba trabajando, yo siempre tenía un librito, un Rainbow Booklet. Era un librito del ministerio. Y al momento de tomar mi descanso, estaba leyendo. Al momento de ir al baño, leía. Y consideraba. Y eso se hizo ¿qué? Se hizo un depósito en mí. Hermanos, debemos reflexionar sobre la palabra del Señor. Hay veces que no entendemos lo que dice la palabra. Entonces, en vez de mantenernos anonadados porque no entendemos, establezcamos una conversación con el Señor y digámosles: Señor, no entiendo lo que quieres decir aquí. Señor, abre mi entendimiento para saber qué es lo que quieres decir. Les voy a decir un secreto. El autor de la Biblia está en su espíritu. Y si usted le pide que le dé entendimiento, Él va a abrir su entendimiento. Reflexionar, considerar, hablar con el Señor, adorar. Señor, te amo. Señor, te necesito. Señor, hoy me abro a ti. Señor Jesús. Tú estás en el carro y estás hablando y la gente está mirando. Hoy todo el mundo habla en el carro. No se preocupen si le dicen que están locos. Estamos locos por amor de Cristo. Amén. Aleluya. Que digan lo que digan, yo me estoy llenando del Dios triuno. Amén. Amén. Ok. ¿Cómo recibimos la palabra? La recibimos dice aquí la palabra: alzaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y reflexionaré sobre tus estatutos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir recibir la palabra afectuosamente. Señor, recibo tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Salmo 119, 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para reflexionar sobre tu palabra. Josué 1:8. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Amén. Aquí están los animales. Levíticos 11, 2 y 3 dice: hablad a los hijos de Israel diciendo: estos son los animales que podréis comer de entre todas las bestias que hay sobre la tierra. De entre las bestias, toda la que tiene pezuña dividida, es decir, partida en 2 uñas, y rumía, esta podréis comer. Tenemos esta clase. Ok. Ezequiel 3:1 al 4. Maravilloso. Luego me dijo: hijo de hombre, come lo que halles, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Entonces abrí mi boca y él me dio a comer aquel rollo. Me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus partes internas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca como miel en su dulzura. Luego me dijo: hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Así disfrutamos la palabra de Dios. Hermanos, si queremos ser esclavos que le damos de comer a la casa del Señor al tiempo adecuado, tenemos que estar llenos de la palabra del Señor. No hay otra manera. No hay otra manera. Necesitamos preservar en la oración y en el ministerio de la palabra. Necesitamos perseverar en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanas, lean el 3. Necesitamos profetizar. Ok, paren. Voy a leer. Leamos juntos. Necesitamos profetizar para edificar la iglesia. Esto es hablar lo que vemos con las palabras vivas
que está vida bajo la inspiración, unción e iluminación frescas e instantáneas del Espíritu Santo mediante el ejercicio de nuestro espíritu. Amén. Hermanos, este asunto de profetizar es algo que el Señor ha recobrado entre nosotros, o diría yo, está recobrando. Por un lado, por muchos años ya hemos practicado este asunto, pero nos preocupa que llegamos a la reunión de profetizar y la mayoría es, yo disfruté el día 1 y lee lo que dice el día. Bueno, podemos empezar por ahí, pero si ya llevamos 15 años profetizando y lo único que como voy a decir, disfruté esto y solamente lee, eso no es profetizar. Eso es leer algo que usted disfrutó. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. En Mateo 16. Y la palabra nos dice, en 1 Corintios 14, dice que el que profetiza, edifica la iglesia. El ser uno con el Cristo que edifica la iglesia, es una persona que se llena de la palabra, considera la palabra, reflexiona sobre la palabra, recibe luz de la palabra, ve la visión que hay, ve algo que el Señor le quiere mostrar y ejercita su espíritu para cuidar de la necesidad de la iglesia de acuerdo a lo que el Señor le ha mostrado con la palabra que el Señor le ha dado. Al leer la palabra y al leer la herramienta que tenemos, se llama, ¿cómo se llama en español? Avivamiento matutino. Palabra santa para avivamiento matutino. Eso es una herramienta que el Señor ha proveído para nosotros. Pero hermanos, en nuestro tiempo con el Señor, el enfoque, el propósito de ese tiempo con el Señor no es de chequear una caja que diga, ya leí el avivamiento matutino. No. El tiempo con el Señor en la mañana, el propósito es de tocar al Señor. Y el hermano Lee nos dijo, si tenemos que rodar por el suelo, tenemos que rodar por el suelo hasta que toquemos al Señor. ¿Qué quiere decir tocar al Señor? Si yo le digo a alguien, hermano Luis, ven, pon tu, si tuviéramos un enchufe aquí, le digo al hermano Luis, pon tu dedo aquí para electrocutar al hermano. En la mañana tenemos que ser electrocutados por el Señor. Tenemos que tocar al Señor. Tenemos que ir a la fuente. Entonces, basado en esa relación, en ese toque con el Señor, la palabra del Señor se hace real para nosotros. Recibimos algo del Señor y debemos aprender, no necesariamente venir al Señor para recibir algo para que el Señor nos dé para hablar en el día del Señor, sino recibir al Señor. Y es bueno, hermanos, que tengamos un ejercicio el sábado antes de venir a la reunión de profetizar. ¿De qué? De hacer una cosecha, una colecta de lo que el Señor nos dio en toda la semana. Ya sea en el avivamiento matutino, ya sea en la palabra, ya sea en un estudio de vida que estoy leyendo, ya sea en un mensaje que oí. Tenemos que recolectar todo lo que el Señor nos dio. A ver qué podemos cocinar para el día siguiente. Que podamos presentar algo a la iglesia que le dé vida a los hermanos y edifique la iglesia. Muchas veces venimos y usamos el avivamiento matutino como una muletilla. Como una muleta, ¿se dice así? Como una muleta. O salimos para la reunión del Señor y como que, voy a decir, no sé ni qué decir, pero yo voy a decir algo. Porque algunos tienen la habilidad de hacer eso. Son personas que tienen esa habilidad, pero cuando esas personas hablan, usted se da cuenta, no hay espíritu. Hay solamente conocimiento. Sí, pusieron estos puntos juntos, pero no hay espíritu. Hermanos, tenemos que cocinar. Parte de ese cocinar es ser esclavo fiel y prudente. Acuérdense, la reunión de profetizar es una reunión en la cual tenemos que dar comida al tiempo justo, al tiempo adecuado. Es un tiempo ¿para qué? Para
edificarnos mutuamente. Hermanos, y si nosotros tenemos esta clase de vivir durante nuestra semana y oramos, la mesa del Señor va a ser en el tercer cielo. A veces vamos a la mesa del Señor y solamente 2 o 3 hermanos están alabando al Señor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. ¿Y el resto dónde están? Muertos. ¿Por qué? Porque hemos dejado que otras cosas tomen ese lugar en nuestro ser. Y tengo que ser fiel, hermanos. Muchas veces dejamos que estas cosas entren en nuestro ser y sabemos que estamos pecando. Pero decimos, yo tengo la sangre del Señor. Sí, tienes la sangre del Señor, pero vienes a la reunión y estás muerto. Sí, la sangre te limpia. Pero, ¿de qué estás lleno? ¿Qué cocinaste? Oh, Señor Jesús, que el nivel en la reunión de profetizar lleguen al punto de que en realidad nuestro hablar edifique la iglesia. Y en esa clase de reunión vendrán inconversos y declararán, sí, Dios está entre vosotros. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros y Dios está hablando por medio de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido llenos de Dios. Nosotros hablamos de lo que nuestro corazón está lleno. Señor, llénanos contigo. Okay. Necesitamos entrar en Dios por medio de la oración para recibir el Espíritu vivificante como nuestro suministro, nuestro alimento espiritual, a fin de alimentarnos y alimentar a aquellos que están bajo nuestro cuidado. Este asunto es maravilloso y es lindo. Hermanos, aquí la exhortación es de que necesitamos entrar en Dios por medio del orar. Muchas veces vienen a nosotros situaciones, sabemos de situaciones de personas o de hermanos, y tal vez seamos muy aptos en decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿qué vamos a hacer esto? Pero no paramos y oramos. Entonces nos consideramos a nosotros mismos como la fuente. Hermanos, nosotros solamente somos canales. Siempre debemos venir a la fuente. Y antes de dar cualquier comunión a alguien, nosotros tenemos que venir al Señor. Y nunca debemos decirle a nadie qué hacer. En la comunión, nuestra meta en la comunión es de siempre traer a las personas a Cristo, quien es su cabeza. No usurpemos la cabeza. Siempre traigamos a otros al Señor. Entonces, el parar y orar y entrar en Dios. ¿Para qué? Para ser suplidos por Él, para que tengamos algo que dar a otros. El Señor es el que nos suple. El Señor es el que sabe cómo cuidar de la necesidad. Yo no sé. Muchas veces vienen en otros casos que son imposibles. No, el hermano Benson decía, son huevos revueltos. Y usted no puede deshacer huevos revueltos. Pero el Señor sí puede. Yo no puedo. Los hermanos no podemos. Usted no puede. Pero el Señor puede hacer lo que es imposible para nosotros. Él lo puede hacer. Amén. Ok. Sigamos. Necesitamos ser pedidores. Wow. Leamos juntos. Necesitamos ser pedidores que dan vida. Canales del Espíritu vivificante que pueden dar vida a otros. Esta porción en Primera de Juan es maravillosa. Primera de Juan 5:16 dice: si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y le dará vida. Wow.
en una iglesia grande o una iglesia pequeña, el Señor tal vez nos deje ver las faltas de algunos hermanos. Nos deje ver que un hermano peca. ¿Y cuál va a ser nuestra reacción? ¿Chismosear? Decir, ay hermano, y este hermano, y lo vi, ¿O qué hago? Recuerden, el amor cubre multitud de pecados. Y si no es un pecado para muerte, la palabra nos insta a ¿qué? A pedir y le dará vida. Aquí el que le da vida no es Dios. Eres tú quien pides y eres tú quien da vida. ¡Wow! Eso demuestra la unidad que tenemos con el Señor. Desafortunadamente, hay muchas situaciones en las cuales, por ejemplo, un hermano peca y alguien ve y ahora es muy fácil. Solamente mandas un WhatsApp a tu grupo y lo que ese hermano hizo o esa hermana hizo, se sabe en Cali y se sabe en Cafarnaún. Ustedes se ríen, pero tengo la triste experiencia de haber hablado con hermanos acerca de situaciones que se esparcieron y dañaron a hermanos, dañaron a hermanas. Hermanos, debemos pedir y dar vida. Tal vez yo no sea la persona adecuada para ese hermano o a esa hermana, pero os puedo pedir para que el Señor levante a alguien que pueda pastorear y cuidar a este hermano o a esta hermana. Tal vez yo sea la persona adecuada, pero tal vez no sea el tiempo adecuado. No creas que cuando ves a alguien pecar, el momento de ir es de una vez a decirles, hermano, no peques. Tal vez no. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos pedir y dar vida. Amén. Okay. Necesitamos ser hijos de aceite fresco. Wow, esto es maravilloso. Ok. Ok. Voy a leer Dice, nuestra vida debe ser un factor para el progreso y el gozo de la fe de los creyentes. Necesitamos canales de suministro. Ok. Punto 6, leámoslo juntos. Necesitamos ser hijos de aceite fresco que continuamente están siendo llenos del Espíritu fresco, presente y consumado como óleo de alegría para fluir el Espíritu, el candelero con miras a su testimonio resplandeciente, el testimonio de Jesús. Aquí el punto, hermanos, es que Cristo es el único olivo y nosotros somos ramas de ese olivo. Cristo es el único olivo y nosotros somos ramas de ese olivo. Y entonces allí dice que las ramas estaban siendo, dice en Zacarías 4, 12 al 14, dice, respondí por segunda vez y dije, ¿qué son las dos ramas de olivo que están junto a los dos picos de oro que vierten de sí el oro? Y me habló diciendo, ¿no sabes qué son estos? Y yo dije, no, Señor. Y dijo, estos son los dos hijos de aceite que están de pie junto al Señor de toda la tierra. En principio, como dije antes, el único olivo es Cristo y nosotros somos ramas en ese olivo. Si estamos permaneciendo en su palabra y su palabra permanece en nosotros, nosotros vamos a ser ¿qué? Canales de suministro para la iglesia. Señor, hazme un canal de suministro para la iglesia. Nuestro estar en la iglesia o nuestro no estar en la iglesia debe ser algo que importa. Debe ser algo que lleva peso. Desafortunadamente hay hermanos o hermanas
que si ellos están, están. Y si no están, no están. Pero debe haber un deseo en nosotros que si yo estoy en la iglesia, debe importar que yo esté en la iglesia. No porque yo soy nadie, sino porque yo soy rama. Y estoy conectado al olivo. Y ese olivo está virtiendo su oro aceite. ¿A qué? A la iglesia, al tazón del candelabro, para que el candelabro brille. Hermanos, somos ramas en el olivo. Señor, llénanos de ti para vertir el aceite oro a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia brille. Oh, Señor Jesús. Vivimos en una era oscura. ¿Quién va a brillar en esta era? ¿Quién va a brillar? Ok. Día tras día necesitamos pagar el precio requerido para obtener más Dios, quien es el aceite de oro, es su naturaleza divina, a fin de que podamos llegar a ser un candelero de oro para la edificación de la nueva Jerusalén de oro. Ok, hermanos, leámoslo juntos. Al aplicar este asunto a nuestra experiencia hoy en día, vemos que el espíritu que fluye de nosotros es Dios mismo y Dios es oro. Por tanto, cuando ministramos Cristo a otros, de modo que les suministramos aceite, en realidad les estamos suministrando Dios mismo. Dios fluye de nosotros, impartiéndose en ellos. Aleluya. Cubrimos solamente el Romano número 1, pero es importante que por lo menos haga énfasis en algunos puntos en el Romano número 2. Pero si aquel esclavo malo dice en su corazón, mi señor tarda, y comienza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel esclavo en día en que no espera y a la hora que no debe, y le separará y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Ok. ¿Qué quiere decir que el esclavo es malo? Aquel esclavo malo dice en su corazón, mi señor tarda. Él sabe que el Señor viene, pero él no lo espera. El esclavo malo sabe que el Señor viene, pero no lo está esperando. Entonces, lo que hace es que empieza ¿a qué? A maltratar a sus consiervos. Eso es el maltratar a los hermanos, mal hablar de los hermanos. ¿Ok? Dice, y comienza a golpear con sus consiervos. Ok, ese es como un grado, la degradación. Primero es esclavo, ahora es esclavo malo. ¿Y qué? Y considera el Señor no viene, entonces empieza a golpear. Pero cae mal. Y entonces empieza ¿qué? A emborrachar con los que se emborrachan. ¿Sí o no? Eso quiere decir que empieza a ¿qué? A vivir una vida del mundo, a vivir una vida como si fuera un incrédulo, vivir en el mundo. ¿Ok? Entonces aquí estamos. Primero golpeaba, después se emborrachaba. ¿Y qué va a hacer? El Señor va a venir. Y tal como hay una recompensa para el esclavo que es fiel y prudente, también hay una consecuencia para el esclavo que es malo. Ok. Yo quiero leerles una porción, hermanos, que es muy... habla mucho de qué es esta situación. ¿Okay? Oh, ¿por qué no se paran? Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Mientras estoy buscando acá. Aleluya. Ok. Mientras están de pie, yo les voy a leer concerniente a este asunto. Es posible que ustedes no cumplan con su deber de llevar a cabo su servicio, sino que en lugar de criticando y a veces incluso oponiéndose fuertemente a los hermanos, no están llevando a cabo la obra, sino que están golpeando a sus consiervos.
Muchos de los ancianos en las iglesias locales temen equivocarse en algo. Cuando hacen algo incorrecto, casi todos lo saben por medio del teléfono. Ahora no, por medio del internet. Todos esos correos electrónicos, esos WhatsApp, esas llamadas equivalen a golpes. Muchos de los santos golpean a los ancianos. Pueden sentarse, hermanos. Cuando algo negativo le sucede a alguno de los santos, hay quienes no pueden retenerlo. Transmitir esa noticia sobre tal situación negativa es una manera de dar golpes. A veces ustedes quizás oren de forma sutil. Esto es muy interesante. Tal vez ustedes oren de una forma sutil. ¿Dónde está? En la reunión de oración por un santo que está en una situación negativa. Quizás no lo pongan al descubierto en otras ocasiones, pero lo ponen al descubierto mediante sus oraciones. Dios conoce sus corazones. La intención en sus corazones y en sus oraciones no es tan pura. Es posible que ustedes pretendan ser muy espirituales, sin criticar ni juzgar a las personas. Oran por las personas, pero aproximadamente el 10% de sus oraciones son una especie de juicio. En cuanto esto consiste en golpear. Esto es golpear. Es posible que los ancianos de un lugar critiquen a los ancianos de otro lugar. Esto también es golpear a los consiervos. Usted malgasta su tiempo en el servicio golpeando en vez de llevar a cabo el servicio. Golpean a todos los hermanos, a los consiervos. Todos tenemos que dejar de criticar, juzgar, oponernos y murmurar a manera de dar golpes. Debemos dedicar nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro todo a efectuar un servicio positivo con miras a los intereses del Señor. Señor Jesús, que todos vengamos a hacer, en realidad, hermanos, nuestra oración es que esta palabra cause un cambio en nuestro diario vivir. Nosotros somos el resultado de nuestro diario vivir. Y si de aquí nos vamos, ese fue un buen mensaje, el hermano dijo esa buena ilustración, pero no traemos esta palabra de vuelta al Señor, para que el Señor toque mi horario, para que el Señor toque mis relaciones, para que el Señor toque todo mi ser. Esto será solamente otra conferencia. Pero queremos que esta sea una conferencia para prepararnos para la venida del Señor. Que estas palabras no caigan que no sean palabras vanas, sean palabras que nos lleven en realidad a ser uno con el Señor. Ok. Debemos guardar nuestros corazones y darle al Señor plena cabida a fin de lograr escapar de todas estas cosas y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto se refiere a Lucas capítulo 21, 34 al 33. Dice: mirad también por vosotros mismos, que no sea que vuestros corazones se carguen de disipación y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, rogando para que logréis escapar de todas estas cosas que van a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que el Señor guarde nuestro corazón y que no haya nada en esta tierra que nosotros deseemos más que el Señor. Y de esta manera debemos recordar en Génesis capítulo 19, cuando estaban los ángeles sacando a Lot y su familia, les dijeron que no miraran atrás. Y la esposa de Lot, cuando estaba siendo llevada, miró y se convirtió en una columna de sal. No es buena para nada, solamente para un testimonio de vergüenza. Señor Jesús, ¿por qué? Porque ella tal vez deseaba lo que había dejado en Sodoma. Si amamos el mundo, si amamos las cosas del mundo, el Señor nos va a dejar. Pero queremos ser las primicias. Queremos ser aquellos que el Señor arrebata. Porque si nos deja, el Señor va a usar la gran tribulación. ¿Para qué? Para secarnos, para madurarnos, para remover ese amor
del mundo y por otras cosas que hay en nosotros. El Señor nos constituya esclavos, fieles y prudentes.